Roma. Un nombre que, bueno, es sinónimo de poder, grandeza y un legado que perdura. Roma no solo fue una ciudad, sino un símbolo de civilización, de orden y de ambición humana llevada al extremo. Cuando pensamos en Roma, imaginamos arcos majestuosos, legiones de soldados disciplinados y una civilización que moldeó el pensamiento occidental. Pero también hay que recordar la vida cotidiana. Mercados bulliciosos, debates apasionados y una sociedad vibrante que nunca dejaba de moverse. Esta imagen de gloria está profundamente ligada a la República Romana, un periodo que duró siglos y que, la verdad, estuvo marcado por logros notables. Fue una época de expansión, innovación y de construcción de instituciones que influirían en generaciones futuras. Sin embargo, bajo esta apariencia de éxito, existía un sistema que luchaba con conflictos internos, una crisis que al final allanaría el camino para su transformación en un imperio. Las tensiones no siempre eran visibles, pero estaban presentes en cada rincón de la vida romana. La República Romana, en esencia, era un sistema de gobierno complejo. No era una democracia moderna, pero sí un experimento audaz en el que el poder se repartía entre diferentes instituciones y actores sociales. El poder, teóricamente, residía en el pueblo, ejercido a través de una estructura jerárquica de funcionarios elegidos. Los ciudadanos participaban en asambleas, votaban leyes y elegían a sus representantes, aunque no todos tenían el mismo peso o influencia. El Senado, compuesto por influyentes patricios, tenía un peso considerable, aconsejando a los magistrados y dando forma a las políticas. Era el corazón de la política romana, donde se tejían alianzas y se decidía el destino de la república. Pero claro, este sistema distaba mucho de ser perfecto. Las luchas de poder, la corrupción y la ambición personal a menudo ponían en jaque el ideal republicano. Bajo la superficie de unidad, profundas grietas recorrían la sociedad romana. Las diferencias entre ricos y pobres, entre ciudadanos y extranjeros, se hacían cada vez más evidentes. Las tensiones sociales hervían entre los patricios, la élite adinerada, y los plebeyos, los ciudadanos comunes. Los plebeyos luchaban por derechos y representación, mientras los patricios defendían sus privilegios ancestrales. Las desigualdades económicas se agravaban, impulsadas por conquistas territoriales que enriquecían a la aristocracia, mientras muchos plebeyos quedaban sin tierras y en la pobreza. El campo romano se despoblaba, y las ciudades se llenaban de ciudadanos descontentos y sin recursos. Los botines de guerra, que se suponía eran para el beneficio de todos, terminaban en los bolsillos de unos pocos, generando resentimiento y malestar. Incluso los veteranos de guerra, que esperaban recompensas, a menudo se encontraban marginados y olvidados. Esta crisis interna, oculta tras el éxito exterior, preparó el escenario para un cambio de poder dramático. La república parecía fuerte, pero en realidad era frágil, vulnerable a las ambiciones de quienes sabían manipular el sistema. Las mismas instituciones creadas para proteger la república se convirtieron en instrumentos de su caída, ya que individuos ambiciosos supieron aprovechar las debilidades del sistema para avanzar sus propias agendas. El deseo de poder absoluto empezó a eclipsar el ideal de gobierno compartido. La República Romana, que alguna vez fue un ejemplo de gobierno compartido, se encontraba al borde de una transformación que cambiaría su destino para siempre. Lo que comenzó como un experimento político se convertiría pronto en el escenario de una de las mayores transiciones de la historia: el nacimiento del Imperio Romano. Las ambiciones expansionistas de Roma, aunque fueron clave en su ascenso, llevaban dentro de sí mismas las semillas de su propia destrucción. A medida que la República extendía su alcance por el Mediterráneo, conquistando vastos territorios y sometiendo a numerosos pueblos, la llegada masiva de riquezas y esclavos trajo consigo consecuencias inesperadas. Las estructuras tradicionales de la sociedad romana comenzaron a tambalearse bajo la presión de la expansión imperial. Los botines de guerra, en vez de distribuirse de manera justa, fluían de forma desproporcionada hacia la élite gobernante. Los generales regresaban de campañas exitosas cargados de riquezas, enriqueciendo aún más a sus familias. Grandes latifundios, trabajados por pueblos conquistados y convertidos en esclavos, reemplazaron a las pequeñas granjas, desplazando a ciudadanos romanos y erosionando la clase media. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se hacía cada vez más grande.
Esta desigualdad económica alimentó el malestar social y la inestabilidad política. Veteranos sin tierras, cuyos medios de vida habían desaparecido, acudían en masa a Roma en busca de trabajo y sustento. Se convirtieron en presa fácil para políticos ambiciosos que explotaban su situación para obtener beneficios personales. La lealtad del ejército, que antes era el pilar de la República, pasó del Estado a generales individuales que podían ofrecerles tierras, riquezas y un propósito. La corrupción, antes una excepción, se volvió endémica. El soborno y el fraude electoral eran moneda corriente, ya que los poderosos manipulaban el sistema para asegurar su posición. El Senado, símbolo de la virtud y sabiduría romanas, cayó en el faccionalismo y el interés propio. Las mismas instituciones que habían dado fuerza a la República ahora la estaban corroyendo desde dentro. En los últimos tiempos de la República, Roma se encontraba en una encrucijada. Surgieron figuras que, aunque intentaron resolver los problemas más urgentes de la ciudad, terminaron acelerando su transformación y el declive de las viejas instituciones. La tensión social, la desigualdad y la ambición personal se entrelazaron en una época de cambios profundos y desafíos sin precedentes. Los hermanos Graco, Tiberio y Gayo aparecieron como defensores de los plebeyos, promoviendo la redistribución de tierras para aliviar la pobreza y calmar a las crecientes masas de ciudadanos sin tierras. Sus propuestas buscaban devolver la dignidad y la esperanza a quienes habían sido marginados por el sistema y restaurar el equilibrio social perdido tras años de conquistas y desigualdad. Sin embargo, sus esfuerzos, aunque bien intencionados, encontraron una feroz resistencia por parte de la élite, que veía sus reformas como una amenaza directa a su poder y privilegios. El Senado, dominado por los patricios, temía perder el control sobre las tierras y la política, y respondió con hostilidad y violencia. Ambos hermanos tuvieron finales trágicos, víctimas de la violencia política que anticipaba el caos que se avecinaba. Sus muertes marcaron un antes y un después, mostrando que la República ya no podía resolver sus conflictos de manera pacífica y que la violencia se convertiría en una herramienta política recurrente. Poco después, Gayo Mario, un general hábil de origen humilde, alcanzó la fama durante la Guerra de Yugurta en el norte de África. Su ascenso demostró que el poder ya no estaba reservado solo para la nobleza tradicional, sino que hombres nuevos podían cambiar el destino de Roma. Para solucionar la escasez de soldados, implementó reformas militares que permitieron a los ciudadanos sin tierras alistarse en las legiones, rompiendo el vínculo tradicional entre la propiedad y el servicio militar. Esta decisión abrió las puertas del ejército a miles de hombres que antes estaban excluidos, dándoles una nueva oportunidad y un propósito. Esta medida, aunque fortaleció el poder militar de Roma y permitió nuevas conquistas, tuvo consecuencias profundas e inesperadas para la República. Creó una nueva clase de soldados leales no a la República, sino a su general, quien podía ofrecerles recompensas y oportunidades. El ejército se transformó en una fuerza personalista, y la lealtad de los soldados se desplazó del Estado hacia sus comandantes. Las reformas de Mario allanaron el camino para Lucio Cornelio Sila, un general implacable y ambicioso que se convirtió en su rival. Sila supo aprovechar la nueva realidad militar y política para sus propios fines, desatando una lucha por el poder sin precedentes. Sila, tras una serie de victorias en la guerra social y la primera guerra mitridática, marchó con sus legiones sobre Roma, estableciendo un peligroso precedente de intervención militar en la política. Por primera vez, un general utilizó el ejército para tomar el control de la ciudad y desafiar la autoridad del Senado. Asumió poderes dictatoriales, purgó a sus enemigos y reestructuró la República para favorecer a la élite tradicional. Sus acciones sembraron el miedo y la desconfianza, y demostraron que la República estaba al borde del colapso. Sin embargo, sus reformas no duraron mucho, ya que su muerte en el año 78 a.C. dio paso a una nueva era de inestabilidad y guerra civil. El legado de estos hombres fue el preludio de un cambio irreversible. La República nunca volvería a ser la misma. En medio de este clima de agitación política y descontento social, Roma se encontraba al borde de una transformación sin precedentes. Las antiguas instituciones republicanas, que durante siglos habían mantenido el equilibrio de poder, comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de la ambición, la corrupción y la desigualdad. En este contexto turbulento, Cayo Julio César
emergió como una figura dominante en el escenario romano. Un estratega militar brillante, un líder carismático y un político astuto, supo aprovechar las debilidades del sistema para ascender rápidamente. César llegaría a encarnar la ambición y la falta de escrúpulos que definieron los últimos años de la República. Su nombre se convertiría en sinónimo de poder absoluto y de una nueva era para Roma. Su ascenso al poder marcó un punto de inflexión en la historia de Roma, alterando para siempre el destino de la ciudad y de todo el mundo mediterráneo. Este ascenso desencadenó una serie de eventos que culminarían con el fin de la República y el nacimiento de un imperio que dominaría Europa, África y Asia durante siglos. La carrera temprana de César estuvo marcada por una combinación de maniobras políticas y éxitos militares. Desde joven, demostró una ambición desmedida y una habilidad única para forjar alianzas y ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Ascendió en la política romana, ocupando cargos cada vez más importantes y enfrentando a sus rivales con inteligencia y determinación. Ganándose el apoyo popular gracias a sus espectáculos públicos, generosos repartos de trigo y obras monumentales que transformaron la ciudad, César se convirtió en el favorito del pueblo. Su conquista de la Galia, una vasta región al norte de Italia, fue un hito decisivo en su carrera. Esta campaña brutal y sangrienta no solo demostró su genio militar, sino que también expandió enormemente las fronteras de Roma y llenó sus arcas de riquezas. La victoria en la Galia elevó aún más su reputación, convirtiéndolo en un héroe para sus soldados y en una leyenda viviente para el pueblo romano. Además, le proporcionó un ejército leal y una inmensa fortuna, recursos que serían clave en los años venideros. A medida que crecía el poder de César, su influencia se extendía más allá de los campos de batalla y llegaba hasta el corazón mismo de la política romana. También aumentaban la sospecha y el temor de sus rivales en el Senado, quienes veían con preocupación su creciente popularidad y control militar. Lo veían como una amenaza para la República, un hombre dispuesto a todo por alcanzar el poder absoluto. Para muchos, era un demagogo populista que buscaba convertirse en rey, algo impensable para los defensores de la tradición republicana. Cuando César cruzó el río Rubicón en el año 49 a.C., tomó una decisión irreversible. Desafiando la orden del Senado de disolver su ejército, marchó sobre Roma, desatando una guerra civil que decidiría el destino de la República. Roma se sumió en el caos, con familias divididas y ciudades enteras tomadas por la violencia y la incertidumbre. La victoria de César sobre sus enemigos fue aplastante y decisiva, culminando con la derrota de Pompeyo el Grande en la batalla de Farsalia, uno de los enfrentamientos más famosos de la historia romana. Tras esta victoria, César regresó a Roma como el amo indiscutible de la ciudad y del destino de la República. Asumió el título de dictador perpetuo, dictador de por vida, consolidando su poder como ningún otro antes que él. Poniendo fin a la República en la práctica, César impulsó una serie de reformas profundas y ambiciosas, que aunque destinadas a resolver algunos de los problemas más urgentes de Roma, como la pobreza y el desempleo, también buscaban fortalecer su control personal. Sin embargo, estas reformas alienaron todavía más a sus opositores, que veían en cada decreto una amenaza a la libertad y a las tradiciones republicanas. Para ellos, César no era un salvador, sino un tirano que concentraba todo el poder en sus manos, y cuyo ascenso marcaría el principio del fin para la República Romana.